Ahora vamos a ver otro breve resumen de lo que se ha visto en macro en relación a los determinantes de la oferta de euros, de forma conjunta, ¿vale? El mercado de bienes y el mercado financiero. Es verdad que sin tener en cuenta lo que sería la paridad no cubierta de intereses, donde se hablaría también de un tipo de cambio nominal esperado. Así que de eso nos olvidamos por el momento. Fijaros, ahora vamos a hablar de esta oferta de euros. ¿Quién es el que tiene euros? Pues los europeos, ¿no? Nosotros cuando trabajamos, nuestro salario está en euros. ¿Y para qué quieren estos euros? Bueno, lo queremos para el consumo interno, pero también a veces nos gusta realizar consumo externo, ¿no? Comprar a, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a significar esto? Nosotros, cuando vamos a ofrecer euros, porque somos los que ofrecemos euros, en el fondo lo hacemos a cambio de algo, demanda de dólares, ¿vale? Así que siempre que hay una oferta de euros, se debe a que previamente estamos demandando dólares, ¿vale? El europeo ofrece euros a cambio de dólares. Muy importante que tengáis en cuenta eso. Fijaros, vamos a ver ahora la conexión de la oferta de euros con el tipo de cambio dólar-euro, es decir, donde se tiene en cuenta el valor del euro. A medida que vemos una relación positiva, a medida que se incrementa el tipo de cambio, es decir, que el euro se está apreciando, ¿qué va a significar esto? Lo que significa la apreciación del euro es que nuestra moneda es muy potente, que tiene una gran capacidad de compra. Así que con mi euro, dado todo lo demás, ¿vale? Dado precios constantes y sin tener en cuenta ninguna otra variable. Si mi moneda se aprecia, si el euro se aprecia, va adquiriendo más capacidad de compra fuera en el exterior, porque ahora es capaz de comprar más dólares, ¿vale? Así que una apreciación del euro supone que puede comprar más dólares. Va a ser más interesante comprar en Estados Unidos, ¿no? Porque mi moneda es muy potente. Claro, eso significa una demanda de dólares. Y yo cuando demando dólares, cuando pido esos dólares, ofrezco lo que tengo, que son euros. Así que estaríamos explicando la oferta de euros previo o como resultado de esa demanda de dólares, ¿vale? En conclusión, cuanto más apreciada es mi moneda, voy a demandar más dólares, es decir, voy a ofrecer más euros. Se incrementa la oferta de euros. Relación positiva es lo que mencionaba hace un rato. ¿Veis? Cuando aumenta esta variable, sube para arriba, aumenta también la oferta, se desplaza a la derecha, justo. ¿Vale? Sería como moverse a lo largo de la curva. Ahora la capacidad de compra no la tengo que ver en el de fuera, sino en la mía. Estoy hablando de ofrecer euros en el fondo porque estoy pensando en comprar productos americanos. Si no, no tiene sentido. Yo ofrezco mi moneda, pero porque quiero comprar otra moneda para comprar en otro país. Así que mi capacidad de compra es la que importa. Fijaros que antes teníamos aquí un asterisco porque lo que importaba era la capacidad de compra del exterior. Ahora es la mía. Cuanto más rico soy, voy a consumir más. En Europa me da igual, es la misma moneda, pero en Estados Unidos, ¿qué voy a necesitar? Dólares. Es decir, voy a ofrecer euros. Así que un incremento de mis rentas supone un incremento de la oferta de euros. Precios relativos. Relación en este caso positiva, porque tengo los precios nacionales respecto de los precios exteriores. A medida que son más caros mis productos respecto de los estadounidenses, me va a interesar más comprar fuera. Es decir, demandaré dólares y ofreceré euros. Así que a medida que se incrementan los precios relativos, precio nacional relativo al exterior, se incrementa la oferta. Tipo de interés, relación negativa, cuanto mayor es la rentabilidad de mis bonos, pues me va a interesar menos los otros. Así que voy a demandar menos dólares, voy a ofrecer menos euros. Rentabilidad del tipo de cambio, tipo de interés, del bono estadounidense, relación positiva. Claro, cuanto más rentable es el bono estadounidense, pues más voy a comprar de ese bono frente al mío. Para comprar ese bono necesito dólares, así que voy a demandar dólares y por lo tanto voy a ofrecer euros, oferta de euros. Igual que antes, bueno, si partimos de una situación de equilibrio como por ejemplo esta, ¿qué va a hacer que se mueva la oferta? Pues voy a poner otra vez un ejemplo positivo, ¿vale? El negativo sería el contrario. Bueno, puede ser que estos cambios no, porque cambios del tipo de cambio sería moverse a lo largo de la curva, ¿vale? Claro, ahora es fijar el tipo de cambio para cualquier tipo de cambio,
¿Qué le pasa a la cantidad ofrecida? Relación positiva sería esta, venga, vamos a tomar como ejemplo esta positiva, podría ser esta positiva o esta. Así que si por ejemplo la renta se incrementa, o nuestros precios son relativamente más caros, o si la rentabilidad del bono estadounidense es mayor, para cualquiera de estos casos vamos a encontrar que la oferta va a ser mayor, así que se desplazaría a la derecha. Cuando la oferta de algo es mayor, su precio, si partíamos de este punto cero, su precio cae, así que el tipo de cambio en ese caso caería. Hay un exceso de euros en el mercado, el ajuste es reducción del valor del euro. Podríamos ver el análisis opuesto, que en este caso sería si se incrementa el tipo de interés, por ejemplo, nacional, pues observaríamos lo contrario, se desplaza hacia la izquierda. Claro, derecha a izquierda porque la cantidad está aquí. Dado cualquier tipo de interés, sea el que sea, porque otra variable se ha visto modificada, la oferta se desplaza. O podríamos haber indicado ese desplazamiento a la izquierda, bueno, habíamos dicho el incremento del tipo de interés nacional, del bono nacional, reduce la oferta, o haber reducido la producción, si cae la producción, o si cae el precio relativo no doméstico, o si cae el tipo de interés del bono exterior. En esos casos, en lugar de incrementarse, si ahora decimos que caen, pues caerá la oferta, ¿no? Sería otro motivo para ese desplazamiento a la izquierda. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que han sido las implicaciones que conlleva el pertenecer a la Unión Europea y en concreto a una unión monetaria de una única moneda, no es el euro, ¿no? Serán límites en la política tanto monetaria como cambiaria. En concreto, estas políticas vienen dadas por el Banco Central Europeo. Es una única política para todos los países, tanto en términos de política monetaria como cambiaria. ¿Qué impide el hecho de no tener una política cambiaria? Pues no se puede jugar con el tipo de cambio para ser más competitivo como estaría haciendo, por ejemplo, China. En cuanto a la política monetaria, pues no se puede modificar el tipo de interés, lo que podría empujar a la economía en periodos de crisis, ¿no? Una baja de tipo de interés en el mercado de dinero supone un estímulo en la economía real. Si recordáis, si el tipo de interés cae, la inversión se incrementa y el incremento de la inversión va a tener un efecto multiplicador en la producción de equilibrio en el mercado de bienes y así sucesivamente hasta alcanzar un nivel de producción mayor. Por el contrario, estamos sujetos a las restricciones de ese Banco Central Europeo. Además, en términos de la política fiscal, que sería la política que realmente cada país tiene a su disposición, esta va a estar bastante controlada, a partir sobre todo de la última crisis financiera y finalmente crisis de economía real. Y se va a buscar esa estabilidad presupuestaria en todos los países. No está mal que exista cierta supervisión, evidentemente, el problema es que esta supervisión como que llega tarde, ¿no? Ha habido economías como la griega que se ha descubierto ya cuando pasó todo que realmente estaba como falseando un poco sus cuentas, con las implicaciones que ello conlleva. Y por otro lado, ahora que estábamos después de la crisis que sufrimos en el 2008, quizá intentar hacer relativamente pronto exigencias de déficit, es decir, reducción del déficit, implicaba en términos de bienestar para algunos colectivos un gran pago, ¿no? En términos sociales. Y en ese sentido, al ser un organismo tan exterior, pues como que no entiende en cuenta esos aspectos. Así que por un lado tiene cosas buenas, que exista cierto control para evitar desequilibrios que tienen un efecto contagio en todas las economías que pertenecen al euro, pero por otro lado esa frialdad pues no es del todo a lo mejor lo ideal o recomendable en algunos momentos, ¿no? En concreto, con la intención de cumplir ese pacto de estabilidad y crecimiento, ya desde el 2009 España sería una de las economías que estaría bajo vigilancia al tener un déficit público superior al 3% del PIB. A su vez, su deuda también se ha ido incrementando, lógicamente, superando ese 90% del PIB. Otros de los problemas a los que se va a enfrentar España es el incremento tan acusado que se da
a partir del 2012 esa prima de riesgo. Tener en cuenta que la prima de riesgo corresponde a un pago extra por riesgo de incumplimiento, ¿no? Sería ese riesgo crediticio. Estamos hablando de un contexto en el que la economía por parte del sector público se tiene que endeudar para hacer frente a ese déficit público. En la medida en que se cree o se teme, existen rumores de que una economía no puede hacer frente a esas deudas que está adquiriendo con otras economías, lo que vamos a observar es que cuanto mayor el riesgo, mayores intereses. Así que economías como la española, al ser un poco más de dudoso cumplimiento su pago, empiezan a experimentar ese incremento del tipo de interés asociado a un riesgo de incumplimiento, que es la prima de riesgo, ¿vale? En concreto, España e Italia son dos de esas economías que van a sufrir un fuerte incremento de lo que es la prima de riesgo. Y se produce de forma un tanto injusta. En concreto, la economía española es la que va a experimentar de las dos el mayor incremento de su prima de riesgo. Y digo que es injusta porque si vemos realmente la contabilidad que iba llevando a cabo los distintos gobiernos, el caso del gobierno español era un gobierno que tenía una economía, unas cuentas, mejor dicho, muy saneadas. De hecho, la crisis no viene por el lado real de la economía y menos por el lado público, sino que es una crisis financiera que termina teniendo consecuencias en la economía real, que se traduce a bajada de la producción, despidos y consecuentemente eso va a hacer que aún se agudice aún más esa caída de la producción, ¿no? Porque si cae la producción, hay despidos, va a haber menos consumo y menos consumo significa menos producción y así sucesivamente, ¿no? Pues si pudiéramos comparar la economía española con la italiana, antes de la crisis la economía española tenía unas cuentas mucho más saneadas que la italiana. Lo que pasa es que ambas economías, ante la crisis privada, primero financiera y luego que se traduce mucho en la parte privada, un exceso de consumo respecto a los ingresos por parte de las familias y de las empresas, todo este coste que implica los estímulos de gasto para incrementar esa producción e intentar volver a la normalidad o que al menos la caída no sea tan aguda, ese coste que en ambas se va a dar, en el caso de la economía española se va a penalizar más en los mercados internacionales a la hora de solicitar fondos para poder financiar esos gastos. Y digo que es injusta por eso, porque realmente la economía española estaba más preparada que la economía italiana en ese momento. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es la prima de riesgo. Luego se planteó también en ese momento la posibilidad de que España, igual que Grecia o Irlanda, pudieran caerse del euro, es decir, decidieran abandonar el euro. No obstante, eso se vio que era prácticamente imposible. Varios motivos. Por un lado, porque es una economía demasiado grande como para dejarla caer. Si cae una economía tan grande como España dentro de la Unión Europea, podría desatar un efecto contagio, ¿no? Otras economías como la irlandesa, la portuguesa o la griega hubiesen ido inmediatamente después. Luego, a su vez, tiene un coste muy elevado en términos de cambiar una moneda. Ya no es solo macroeconómicamente, que es indiscutible, tendría un coste muy elevado hacer, pues eso, para la economía española, adquirir una nueva moneda que no tuviese el valor que tiene o la fuerza y el respaldo que tiene el euro, sino también incluso a nivel micro, tener que cambiar todas las máquinas que están adaptadas para el euro, ¿no? Eso pasaba también en Grecia cuando se planteó. Tener que adaptar todo el sistema, toda la maquinaria, parece una tontería, pero es un coste muy elevado que en un contexto como una crisis económica es insostenible, ¿no? Pues bueno, lógicamente se descartó esa idea pronto. En cuanto a los avances que se estaban realizando en términos de la reducción del déficit público, se puede ver que, bueno, aunque no se llegaba a cumplir el déficit público establecido por la Unión Europea, sí que nos hemos ido aproximando a los objetivos de cada periodo. De hecho, en la actualidad, hasta hace poco, estábamos muy próximos a esos objetivos.
Si bien es cierto que bueno, la realidad es dinámica, es cambiante e inesperada y ahora mismo pues lógicamente con lo que sería el COVID-19 nos vamos a volver a alejar de ese objetivo de déficit público y algo parecido pues, lógicamente va a pasar o consecuentemente se va a ver en lo que es la deuda pública. Recordad que la deuda pública sería como la variable stock mientras que el déficit es una variable flujo. Es decir, la variable deuda pública es el resultado de la deuda pública es la consecuencia de la sucesiva entrada de flujo, en este caso el déficit público. El incremento del déficit público año a año hace que esa deuda pública se vaya incrementando, que además genera intereses, por lo tanto se va a incrementar más. Así que si no cumplimos por el lado del déficit, no vamos a poder cumplir por el lado de deuda pública. Bueno, y ahora voy a contar simplemente, voy a continuar con uno de los acontecimientos que transcurrieron durante esos años y finalmente comentaré el concepto crowding out, que yo creo que ya hemos visto, pero aún así lo repetiré y las consecuencias que tiene. Bueno, como resultado de toda esta crisis y esta dependencia que tenemos con la Unión Europea, se llegó incluso a la modificación de uno de los artículos de la Constitución, el 135, en el 2011, en el que se articulan medidas para intentar que no solo el Estado español se comprometa, sino que también las comunidades autónomas se vinculen a un objetivo de déficit público estable, ¿no? Ese sería uno de los acontecimientos que nos afectan de forma más directa. Luego también tenemos la compra de bonos por parte de lo que sería el Banco Central Europeo como política de estímulo, los quantity easing, se hacen en varias fases, cuyo principal objetivo no es tanto ese incremento de la producción como sería en Estados Unidos, donde se hacen grandes inyecciones de liquidez para bajar el tipo de interés y así estimular la economía, sino también buscando evitar un periodo de deflación. Ten en cuenta que la inflación es negativa, ¿no? Pero la deflación lo es aún más. Cuando se produce un periodo de deflación, lo que vas a observar es que los precios caen. Lógicamente eso se va a dar en periodos de crisis. Cuando cae la demanda de una economía, lógicamente los precios van a caer. Si nadie demanda mis productos, voy a terminar bajando los precios. Y además en un contexto de caída de producción se despiden a más personas, ¿no? Así que es algo negativo. Además, con vistas a pensar que va a seguir la deflación, lo que se observa es que muchos consumidores retrasan su consumo esperando que los precios sigan cayendo. Y si se consume menos, al final se tiene que producir menos y vuelve a tener un efecto negativo, ¿no? En lo que sería la economía. Así que en sí están más preocupados otra vez en la estabilidad de precios. La Unión Europea es su principal objetivo, estabilidad de precios. ¿A qué se debe esto? Bueno, por un lado, los alemanes odian lo que es la inflación. Después de la Segunda Guerra Mundial experimentaron una hiperinflación que hizo que todos sus ahorros se desvanecieran. ¿Cómo es ese mecanismo? Claro, si los bienes empiezan a tener un valor desorbitado, en el fondo el dinero es muy poco capaz de comprar objetos. La capacidad de compra de las monedas y billetes cae muchísimo con la subida de precios. Necesito muchísimos billetes y monedas para comprar lo que compraba antes con poco. Es decir, todos mis ahorros que están en el banco a día de hoy, después de un periodo de hiperinflación, tienen una capacidad de compra mucho más baja que la que tenían al principio de esa hiperinflación. Eso lo tienen muy claro los alemanes, es lo que parece, y por eso su política está más encaminada siempre a buscar esa estabilidad de precios, que sería como un ideal. Si nos fijamos más en la economía de Estados Unidos, sus objetivos, pues entre ellos está la estabilidad de precios, pero también tiene un objetivo de empleo. Prefieren sacrificar precios, pero que la población esté empleada, esté trabajando, sea productiva. También hay que tener en cuenta que allí el nivel de bienestar, en parte te lo pagas tú, ¿no? Con esa educación privada y esa sanidad privada. Así que vamos a observar políticas monetarias muy distintas en una economía o en otra. Pero bueno, aquí también tuvimos esa compra masiva de bonos.
Recordar que también os he mencionado el elevado coste de la financiación que pasó a experimentar en la economía española, ¿no? Esa prima de riesgo. Eso está vinculado también, bueno, son dos cosas las que aparecen ahí. Por un lado, el riesgo, la prima de riesgo es porque existe cierta incertidumbre del cumplimiento del país al pago de su deuda, y por otro lado también la propia subida de tipos de interés se debe a la demanda excesiva de fondos que realiza una economía. De hecho, el crowdfunding o efecto expulsión es un concepto muy importante. ¿Y en qué consiste? Consiste en que periodos en los que el gasto público se incrementa mucho, va a haber un incremento de la demanda de liquidez motivado por el gasto público. Si recordáis, la demanda de liquidez, aquí tendríamos tipo de interés y aquí tendríamos dinero. Esto sería la oferta de dinero, que es fija, no depende del tipo de interés, y la demanda de liquidez. Esta depende de la producción, ¿verdad? Y del tipo de interés. Si el gasto público se incrementa, la producción, que es un elemento que está dentro del gasto público, la producción se va a incrementar. Pero en este caso se está debiendo ese incremento de la producción a puramente incremento del gasto público. Estamos en un periodo de política fiscal expansiva, crisis, ¿no? Un periodo de crisis absoluta, se incrementa mucho. Si esta demanda de liquidez, de fondos que está demandando el Estado, es muy acusada, va a tener efectos finalmente en el tipo de interés, como incrementándolo. Recordad que, bueno, podríamos poner toda la línea de sucesos. Mayor gasto público, mayor demanda agregada, esto empuja a mayor producción es mayor demanda de liquidez, mayor, consecuentemente, tipo de interés de equilibrio. Ese es el cero, así que cuanto más hacia arriba es mayor. Si se incrementa el tipo de interés, ¿qué va a pasar con la inversión privada? ¿Qué va a caer? Es decir, un incremento excesivo del gasto público puede expulsar la inversión privada. Crowding out. Es un concepto muy importante que se produce en periodos en los que la política expansiva, fiscal expansiva de una economía es acusada y prolongada.